A continuación, Vida y Tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, gracias nuevamente por acompañarnos en Vida y Tecnología. En esta oportunidad queremos conversar con ustedes de la inteligencia artificial. Son términos que estamos escuchando frecuentemente para relacionar con distintas tecnologías, con servicios, con aplicaciones. Y en esta oportunidad contamos con la compañía de Rodrigo Burgos. Él es gerente general de una compañía que se llama Beltech y tiene mucha experiencia en estos temas. Y por eso queremos empezar a explicar qué es inteligencia artificial, cuáles son las aplicaciones más frecuentes con las que nos encontramos, qué esperar, qué se viene en el futuro, qué temer, qué no temer, quitar esos mitos que están rodeando a términos como estos y que muchas veces confunden a la hora de tomar decisiones. Rodrigo, bienvenidos, estamos aquí para precisamente hablar de inteligencia artificial y te agradecemos por tu compañía. Empieza contándonos cómo podemos definir la inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial? Hola, buenos días Paulina, muchas gracias ahí por la invitación. Mira, la inteligencia artificial básicamente es la programación de máquinas, se podría decir de alguna manera, para que realicen tareas que sean similares a las que hacen hoy día las personas en algún tipo de trabajo en específico. Básicamente es eso, viene desde épocas remotas donde siempre se ha venido colocando tecnología asociada al trabajo que hace la gente y hoy en día, bueno, está enfocada principalmente y con todo este tema de la pandemia ha llevado a que explote, se podría decir de alguna manera, y se comiencen a implementar soluciones de este tipo en distintas empresas y distintos focos. Es decir, le pusieron un nombre diferente a un proceso que ya se venía llevando a cabo y que no es que ahora de pronto apareció, sino que ya hemos estado automatizando procesos en nuestra vida cotidiana y en las empresas. Sí, así es. La verdad que todo lo de la revolución tecnológica que ha venido este último año se va mezclando todo lo que es automatización de procesos, que por detrás también está todo lo que es la inteligencia artificial para poder llevar esta automatización, poder manejar grandes números de datos y tomar decisiones de forma rápida para que las compañías puedan mejorar sus procesos, la forma en cómo atienden a sus clientes. Pero la inteligencia artificial también, la inteligencia artificial también está relacionada con este aprendizaje de máquinas que dicen. ¿Qué significa el aprendizaje de máquinas? ¿Cuál es el proceso que está detrás de esto? Mira, el aprendizaje, y te coloco ahí un ejemplo como para que se pueda ir entendiendo. Cuando alguien interactúa con alguna compañía mediante su página web y se encuentra con un chat, que quien le responde es un bot, como le llaman hoy día, es un robot quien está por detrás, eso cuando se implementa ese tipo de soluciones, ese robot se programa con cierta lingüística, cierta forma de responder para que cuando la persona converse con este bot sea de la forma más natural posible y este bot sea como si tú estuvieses hablando con alguien que te esté respondiendo, un humano por detrás. ¿Qué va pasando? Con el tiempo este bot se va alimentando de las distintas interacciones y va enriqueciendo su lenguaje, se podría decir de una manera, para que cada vez esta interacción sea más natural. Entonces hay siempre un aprendizaje, no es cosa de configurar y dejar el bot operando, sino que siempre hay una rueda de una bicicleta, se podría decir, donde el bot está aprendiendo y va teniendo mayor información para poder responder de mejor manera.
Solo para ponerles un ejemplo, cuando ustedes interactúan, por ejemplo, con el chat de un banco o de un servicio al público, inclusive si usted pone la pregunta, no sea malito, dígame qué pasa con esto. Rodrigo, tú sabes que en la sierra especialmente hablamos con el no sea malito. Y a veces la máquina, el chat, nos responde adecuadamente. Inclusive yo he hecho alguna prueba con el no sea malito y efectivamente la máquina me entiende. ¿Me entienden? No es que estoy pidiéndole que no sea malo, es una expresión que usamos para interactuar en nuestro lenguaje cotidiano. Inclusive al teléfono podemos decir el no sea malito y estoy seguro de que les van a responder una máquina y usted no se da cuenta que es una máquina la que le está respondiendo. Sí, así pasa. Por eso, dependiendo de los países, se van enriqueciendo los lenguajes con algunos modismos o formas como la gente se comunica para que esto sea de manera natural. La idea es que yo como cliente me comunico con alguna compañía, la idea es que con quien converse no me dé cuenta que es un robot, que hay un bot por detrás, entonces sea lo más natural ese lenguaje y la forma de interactuar. Pero eso significa que ha pasado un montón de interacción detrás de todo eso. Esta máquina, como estaba explicándonos, de este aprendizaje de máquina, es decir, la máquina aprende de nosotros y va perfeccionando la interacción. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo se logra hacer todo eso? De una manera sencilla, ¿no? Mira, básicamente cuando se implementa una solución de este tipo o algún tema de automatización que tiene algo de robótica por detrás, tú defines básicamente el flujo, la forma en cómo quieres que esa interacción se realice. Entonces, en esa primera configuración, podríamos decirlo, tú indicas o le enseñas al bot cómo tiene que hablar, cómo tiene que comunicarse. Entonces, en el caso, como dices tú, en la sierra usan algunos modismos, alguna forma en cómo se comunican y que el bot sea capaz de entenderlo y responder. A medida que va pasando el tiempo, el bot va aprendiendo en el sentido de que yo le puedo dar mayor información de cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, lo que nos pasó con la pandemia es que tuvimos que empezar a agregar términos asociados a la pandemia. Si alguien nombraba la palabra COVID, hablaba de pandemia, hablaba de alguna problemática en específico, el bot tenía que ser lo suficientemente inteligente, por decirlo de alguna manera, para entender que la persona estaba hablando algo de la pandemia y poder responder asociado a la pandemia. Nos pasó, por ejemplo, en algunos clientes en Argentina, en la banca, que agregaron estos términos porque había gente que llamaba para saber si podía acceder a ciertos créditos, si tenía algún tipo de seguro asociado, etcétera. Entonces, esa forma en cómo se va enriqueciendo, yo le voy dando su input al robot, el robot va aprendiendo y va aprendiendo a ver, cuando recibo una entrada, alguna palabra en específico, saber qué voy a responder, y que sea con contexto, obviamente. Esto, por ejemplo, sucede también cuando interactuamos con páginas como el Marketplace de Facebook, por ejemplo. También hay un robot detrás. Así es. Si tú te das cuenta, cuando tú interactúas con algunas páginas, tú haces normalmente alguna búsqueda inicial y tú sin saber, después en algún otro momento estás buscando y automáticamente te empiezan a aparecer cosas asociadas o cosas que tú estás interesado. Es porque por detrás hay todo un motor de inteligencia que toma todos los clics o las interacciones que yo voy haciendo y con eso tengo una base de datos, un sinfín de información con la cual voy armando sugerencias hacia los clientes. Por ejemplo, hay soluciones donde yo puedo saber qué está haciendo un cliente en específico en algún momento del tiempo, si está interactuando con la página de un banco, por darte un ejemplo, o por la aplicación móvil, saber qué está haciendo y yo con eso poder tomar decisiones comerciales como empresa y enviarle, por ejemplo, un mensaje y decirle, tienes hoy día un crédito aprobado de X cosa, ¿te interesa? Entonces, en el momento preciso yo mandarle algún input para que la persona tenga la opción de decidir o decir, oh, me interesa, ok, lo tomo. Entonces, toda esta data, la verdad que hoy día la internet o todo el tema tecnológico, hay un montón de información, de data que está por ahí, las empresas tienen un montón de información de sus clientes y hoy día aplicando estas tecnologías de inteligencia artificial, que por un lado son los bots, pero hay otras cosas también, es tomar esta data y saber qué hacer con ella. Exactamente, pero por ejemplo, cuando usted está haciendo una búsqueda para comprar algo y alguna vez ya compró en esa tienda, está buscando chaquetas, por ejemplo, en una tienda de ropa en la que usted ya ha comprado antes.
pero está curioseando lo que se llama vitrinear. Y Sí. de pronto al día siguiente recibes un correo electrónico que dice, las chaquetas que estabas buscando todavía están disponibles. Y uno se queda, pero ¿cómo sabe esto? Esto es inteligencia artificial. Así es. Así es. Son todos los motores de inteligencia. Llamémosle inteligencia a tomar toda esa data y saber qué hacer con ella de alguna forma más automática. Así como a ti te puede llegar ese mail hablando de una chaqueta, a mí me puede llegar, no sé, estoy buscando un computador, y así con las distintas personas, porque hay un sinfín de información que las compañías tienen. Y este último tiempo, hace varios años atrás, estas compañías están diciendo ¿qué hago con tanta data? Entonces ahí es donde aparecen estos conceptos, estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la automatización de procesos, donde yo tomo esta data y tengo que hacer algo con ella. Y así pasa en estos casos, por ejemplo, que te llegue un mail en específico a ti diciendo tú quieres esto. Exacto. Pero esto está pensado solo para las grandes empresas. ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas? ¿Qué opciones tienen? A ver, la verdad que hay un sinfín de soluciones a nivel de automatización o de este tipo de tecnología. Va a depender obviamente de los tamaños y los flujos o cosas que yo quiera automatizar o meter este tipo de inteligencia. Las grandes compañías la usan normalmente para manejar este sinfín de datos y tomar iniciativas comerciales o lo que sea. Pero, por ejemplo, la mediana y pequeña empresa que puede tener un call center o alguna mesa de ayuda donde yo llamo por teléfono para solicitar alguna información, yo podría colocar este tipo de tecnología para automatizar esa llamada, ese flujo, que no tener, por ejemplo, si es algo, preguntas recurrentes o cosas que se hacen de manera recurrente, no necesariamente tener una persona sentada ahí respondiendo preguntas que siempre son 1, 2, 3, 4, por decir algún ejemplo así, y poner un bot, un robot que conteste. Entonces, son cosas dependiendo de la empresa, hay que ver qué tipo de flujo o qué cosas ellos tienen que se podrían llegar a automatizar, y hay que ver ahí qué es la tecnología que aplica. La verdad que muchas veces se comenta o se dice que estas inversiones en este tipo de tecnologías son altas. La verdad que yo prefiero cambiar el foco con que se mira, prefiero mirarlo con el sentido de cómo puedo yo disminuir los costos implementando este tipo de tecnología, sobre todo en épocas como la que estamos pasando, la pandemia, donde las empresas tienen que buscar la forma de bajar sus costos para poder sobrevivir. Hoy día está súper complicada la situación, entonces esa es una mirada. Yo prefiero cambiarle el foco y mirarlo, a ver, si yo implemento esto, ¿qué puedo mejorar? ¿Puedo bajar costos? ¿Puedo mejorar la velocidad de atención? A lo mejor tengo mayor llegada y crecer en mi público objetivo, etcétera. Tener atención 24 horas, por ejemplo, sin necesidad de tener una persona en la empresa todo el tiempo. Pero la otra pregunta que frecuentemente escuchamos es, ¿la inteligencia artificial y la tecnología está quitando puestos de trabajo a las personas? ¿Cuánto de esto es real? Que efectivamente es uno de los primeros fenómenos, pero ¿cuánto de esto también se está revirtiendo en nuevas oportunidades? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han visto en este sentido con sus clientes? A ver, mira, yo no digo que venga a reemplazar o a quitar el puesto de trabajo de una persona. La verdad que todo este tema de automatización e inteligencia viene a complementar lo que las personas hacen en el trabajo. El ejemplo que te decía, o te puedo colocar otro que sea un poquito más claro, en el sentido de cuando yo llamo a una compañía porque quiero cerrar una tarjeta de crédito, la persona que me está atendiendo tiene que hacer un sinfín de tareas que son repetitivas. Cada vez que lo llama a alguien para hacer este cierre, tiene que abrir, no sé, 5, 6, 10 ventanas en su computador, empezar a meter datos. Entonces, todos esos procesos que son repetitivos yo los puedo automatizar. Y a esa persona que tenía ahí la puedo utilizar para hacer algo que sea de mayor valor para la empresa. Por ejemplo, ponerla en una posición a lo mejor de venta de servicios, pero que le dé más valor a la empresa. Y este proceso repetitivo, que no tiene mucho valor, coloco un robot y lo puedo automatizar y puedo acelerar. Yo que estoy llamando, normalmente un proceso cierre de tarjeta puede tomar varios minutos. Nosotros tuvimos una experiencia en Perú donde implementamos una automatización en un flujo de este tipo y el tiempo de espera bajó a menos de un minuto. Entonces, satisface a tu cliente por la menos espera que tiene en este tipo de proceso, y a la persona que tenías dedicada en la empresa la puedes reutilizar en algo que sea de mayor valor productivo. Pero eso también significa que las personas tenemos que estar atentos a cuál es nuestro rol
y cómo podrá ser reemplazado por una máquina para saber qué nuevas habilidades necesitamos adquirir. Así como las máquinas tienen un aprendizaje continuo, las personas deberíamos ponernos en ese mismo ritmo de aprendizaje. O sea, es un reto. No vamos a decir que no es un reto el que los puestos de trabajo que tengamos puedan ser reemplazados por una máquina. En algunos casos inclusive ya se han hecho algunos intentos de que el puesto que yo estoy en este momento entrevistándote a ti, conversando contigo, pueda haber un robot haciéndolo. Así es, sí, pero como dices tú, el desafío de que la gente, las personas también se vayan capacitando, enriqueciendo, sabiendo qué cosas, dónde aplicar, porque en el fondo me tengo que reformular. La idea es que esas cosas que sean tradicionales o repetitivas las pueda hacer a lo mejor un ente que puede ser más barato en costo o de que haga ese trabajo, y yo poder replantear la forma en que hago las cosas y hacer algún otro tipo de trabajo que sea más de valor a lo que hace la compañía en sí. Pero ahora hay otro mito también con todo esto, si yo pongo una máquina haciendo más roles dentro de la empresa, también hay más riesgos por el tema de seguridad de la información. ¿Qué pasa con los hackeos? ¿Qué pasa con los virus que están plagados en el mundo de la tecnología? Mira, ahí hay varias soluciones, o como pasa en los temas tecnológicos, siempre hay que estar preocupado en la parte de seguridad. La verdad que hay que revisar bien los alcances cuando yo implemento una solución, qué cosas puedo tener, cuáles son las brechas de seguridad para poder implementar o poder bajar esa problemática. Pero hay distintas soluciones. Hay, por ejemplo, temas de biometría facial, temas de identificación por huella. Hay también motores automáticos de seguridad que permiten revisar todas las amenazas que pueden haber en periodos de tiempo bastante rápido, y yo con eso tomar decisiones de qué soluciono. La verdad que el tema de seguridad siempre, como pasa en todos lados, siempre va a estar ahí. Siempre los hackers van a estar buscando ese espacio para poder hacer algo, pero hay sistemas que permiten poder blindar, de alguna manera se podría decir, todo este tema de soluciones. Es decir, cuando pensamos en una solución de automatización, no es solo pensar en eso, hay que buscar todos los efectos colaterales que eso puede estar implicado. El tema de la reutilización o el redireccionamiento de las personas de mi empresa, la seguridad. ¿Qué otros factores deberíamos estar siempre considerando cuando tomamos decisiones de automatización, por ejemplo? Bueno, básicamente hay que partir primero de qué quiero automatizar. Eso es lo principal que una empresa, una compañía tiene que definir. Partiendo de esa base, hay que ver cuáles son las tecnologías que podrían aplicar, ver o acompañarse por empresas como nosotros, que tenemos mucha experiencia y podemos hacer la consultoría y explicarles cuál sería el mejor camino a implementar esto. Ver después todos los temas laterales, se podría decir, que es, como dices tú, las personas. ¿Qué pasa si yo voy a automatizar este punto de trabajo? ¿Cómo puedo reutilizar a esta persona? Ok, vemos qué hacer, a dónde la dirigimos. Ver todo el sinfín también de la parte de seguridad. Por eso son proyectos que no solamente cuando hablamos de automatización e inteligencia hablamos de ese punto en específico. La verdad que es un tema súper global y hay que enmarcarlo de esa forma. Hay un tema de cambio, de gestión del cambio que va a pasar en esa compañía, porque no solamente voy a afectar al proceso que automatizo, sino que afecta un montón de otras cosas. Normalmente dicen que cuando uno automatiza procesos, lo que hace es potenciar o desarrollar o ponerle velocidad a un proceso, pero cuando ese proceso tiene errores, estamos maximizando esos errores, porque eso es justamente lo que normalmente no pensamos. O sea, no hacemos el paso previo de decir, a ver, este proceso que yo estoy haciendo, ¿es el correcto o no? Eso es parte de ese proceso de automatización, aunque no necesariamente es un tema de tecnología. La tecnología siempre será un habilitador. Así es, sí, la tecnología es un catalizador de lo que quiero hacer. Por eso te decía yo que al inicio necesito saber qué quiero automatizar y en base a eso definir cuál es la mejor forma de hacerlo. Cambia partiendo de la base con que a lo mejor tengo que redefinir ese flujo, sobre ese flujo qué cosas puedo realmente automatizar. Probablemente puedo automatizar todo, a lo mejor no puedo automatizar todo y tengo que tener clarísimo
que si no puedo automatizar todas las cosas que se siguen haciendo de forma manual, ¿cómo las mejoro? Entonces, pues eso es un tema bastante global, hay que darle una mirada 360 en el sentido de ver cuáles son todas las cosas que podrían llegar a afectarse o cómo yo puedo mejorar todo este proceso de automatización, porque la idea final también es que yo no afecte el servicio que le estoy dando a mi cliente. Cuando hablamos del ejemplo del bot, yo puedo implementar un bot, pero si no lo hago mal, lo único que va a pasar es que mi cliente se va a terminar aburriendo de estar conversando con ese bot, y lo más fácil que va a hacer es cerrar la página o cerrar la llamada y ir a mirar a la compañía del costado que le está ofreciendo el mismo servicio. Pero hay otros factores además. Primero, que las personas quieren interactuar con personas. También se ha visto en la pandemia que hemos tenido mucha automatización, pero también mucha necesidad de, al final, tener una interacción con las personas que están al otro lado y que alguien entienda lo que estamos haciendo. No es que las máquinas no lo vayan a hacer, pero esa necesidad de interacción humana es indispensable. Entonces, ¿cómo balancear entre lo que automatizo y lo que despersonalizo y lo que mantengo esa personalización? Es uno de los dilemas que tiene todo este proceso. Así es, sí. Ese mix es el que se tiene que llegar a hacer. La verdad, como dices tú, la gente necesita interactuar. Entonces, cuando yo automatizo un proceso, tengo que hacer que ese proceso sea lo más amigable posible cuando yo como cliente me enfrento a una pantalla. El ejemplo clásico que yo siempre doy es la automatización del pago de un cheque, por darte un ejemplo. Yo cuando interactúo con una persona en una caja de un banco, converso con ella, hago todo el proceso y listo, me voy tranquilo. Pero cuando me enfrento a una máquina al inicio, siempre hay una incertidumbre de qué va a pasar. Si coloco el cheque en la máquina, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando por detrás? Siempre están esos temores. Entonces, hay que tener el acompañamiento. Le llaman greeters a las personas que se colocan al costado y te enseñan a cómo manejar el proceso con esa máquina. La idea es que no es que yo voy a automatizar un proceso y dejo que el cliente vaya solo. Yo tengo que acompañarlo para que aprenda, para que entienda lo que está pasando ahí, se sienta tranquilo de operar, porque la verdad que los procesos de automatización y la interacción va mucho por la gente que tiene que romper ese mito o ese miedo. Entonces, yo trabajo con esa máquina, entiendo cómo funciona el proceso y le doy además la capacidad de que en caso de tener un problema, yo puedo presionar un botón, por dar un ejemplo, y me aparece una videollamada en el mismo equipo donde estoy conversando con alguien. Eso es precisamente de lo que queríamos hablar hoy. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos para desmitificar, quitarle un poco el velo de misterio que tiene la tecnología y esto de inteligencia artificial en particular. Mil gracias por acompañarnos a ustedes también para este episodio de Vida y Tecnología. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología.